¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estoy en el aire, muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ricardo Bellman. Bajo el título de Un hombre cambió México, este es el hombre. Este es el hombre. Andrés Manuel López Obrador. Después de dos intentos fallidos, en el tercer intento el pueblo mexicano lo nombra su presidente. Y cuando digo que cambió México, ha cambiado la moral de ese pueblo. México, para todos, era el lugar de las drogas, el lugar de la corrupción, el lugar de la mordida, de los grandes negocios, y para el mundo entero estaba entre los países más corruptos de América Latina y tal vez del mundo. Este hombre, del cual usted no ve fotos en los periódicos, no salen noticias en los noticieros, es un hombre que piensa como piensan la mayoría de las personas con sentido común, que no toman partido por ideologías, sino por hechos concretos. Un hombre que presenta un proyecto para cambiar México, la gran transformación de México, y lo hace a través de una conferencia de prensa todas las mañanas a las 6 de la mañana, donde invita a sus principales colaboradores y todas las mañanas se presenta así, llámese con un ministro, llámese un funcionario, alguien que ha sido cuestionado por la gran prensa, llamada por ellos, en México le llaman la prensa fifí, o sea, a esa prensa que trabajaba en los canales de televisión, que eran dueños de la verdad, que armaban las noticias y quisieron destruirlo durante 20 años, a Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero decir algo porque la palabra izquierdistas, socialistas, rojos, está muy depreciada. Y es verdad, aquí nos depreciamos. Lo que hay que hablar es de hombres que hacen patria y aquellos que no quieren a la patria. Y yo distingo en eso y lo admiro. Perdón. Lo admiro a López Obrador por su valentía y porque se ha atrevido a hacer en tan solo 60 días lo que 5 presidentes no se atrevieron a hacer en 30 años. López Obrador ha dicho directamente a todo su pueblo que él se comunicará a las 6 de la mañana con el país. Y ha logrado algo increíble. La cifra más alta en redes sociales en la historia, incluso superó a Donald Trump. Los programas de López Obrador superan a todos los programas jamás hechos en las redes sociales. Incluso les ha ganado en rating a los canales Azteca y Televisa, que hasta hace poco eran dueños de la verdad y estaban involucrados en los actos más grandes de corrupción, tapando los grandes negociados que hacían los presidentes y funcionarios mexicanos y atacando a quienes no eran sus cercanos políticos. López Obrador, digo que ha cambiado México. Yo lo sigo todos los días, porque encuentro a una persona que dice exactamente, con sus palabras, lo que he venido pregonando yo hace muchísimos años, que son las 10 vigas maestras. López Obrador habla de las 10 vigas maestras de México. Y se trata de terminar con la corrupción y se trata de terminar con la impunidad. Nada más. Si usted lo sigue a López Obrador, verá cómo este hombre dice una cosa y la hace. Y yo quisiera que el presidente de la República lo imite, si es que quiere terminar con la corrupción. Porque la única forma de hacerlo es haciendo lo que está realizando AMLO, como le llaman,
Andrés Manuel López Obrador en México. Ha declarado públicamente que el neoliberalismo ha fracasado, que las empresas públicas se las robaron, que el dinero del gobierno mexicano se lo robaron, con todas sus letras, acusando de mafiosos a los presidentes que lo han antecedido. Y se atreve a hacer una conferencia pública, conferencia de prensa pública, donde todos los periodistas están invitados. Ya no necesita ir a los canales de televisión a someterse a las preguntas de los inquisidores de siempre, sino él dice: señores, todos los periodistas que quieran venir, vengan a Palacio de Gobierno de México y pregúntenme lo que quieran. Y López Obrador responde a las preguntas con una clase extraordinaria. Lo comprometen con Venezuela, lo comprometen con Donald Trump, lo comprometen con todas las preguntas más incómodas que se puedan imaginar. Sin embargo, este hombre, con una serenidad absoluta, responde como quien tiene absolutamente la conciencia limpia. López Obrador no le teme a la prensa, no le teme a las preguntas, no le teme a nada, y ha decidido cambiar México. Es un hombre de 65 años, va para los 64 años me parece, y está realmente envejecido. Si ustedes lo ven, es un hombre golpeado, es un hombre tremendamente golpeado, porque ha luchado toda su vida contra un sistema corrupto que lo combatió a morir. Pero ahora que México tiene un presidente de este calibre, México empieza a tener un espíritu ganador realmente extraordinario. El pueblo mexicano en un 80% lo apoya por lo que está haciendo. En tan solo 60 días y pico, creo que son 65 días los que lleva en funciones, ha hecho más que los presidentes que lo antecedieron en los 6 años que le tocó gobernar a cada uno de ellos. Los anteriores presidentes se dedicaron a vender las empresas públicas, a hacer negocios, y este hombre viene a deshacer los negocios para defender a México, a su pueblo. Y en sus conferencias de prensa todas las mañanas, él trae el problema y la solución. Esto me parece extraordinario. Y me alegro que alguien comparta conmigo las 10 vigas maestras que solamente si el presidente Vizcarra las llevara adelante, cambiaría el Perú. Nada de ir por las ramas, nada de prometer, de hablar, no. Esto va a su público de frente, cosa que debería imitar. Sale con sus ministros, responde a todas las preguntas y dice: acá va a haber transparencia a partir de la fecha. Y la transparencia se da en esta suerte de diálogo entre familia que él quiere establecer entre pueblo y gobierno. Antes nunca sucedió esto en México. Elegían al presidente y el presidente hacía lo que le daba la gana en los 6 años de gobierno. Por eso las grandes fortunas en México también, y la gran pobreza. Ahora él ha decidido bajar los gastos del Estado, cobrar a quienes nunca pagaron impuestos, liberar de impuestos a aquellos pobres que los esquilmaban, recuperar el petróleo que lo había perdido y comenzar a trabajar. Y nadie hoy día en el Perú, en la prensa, en la televisión, en la gran prensa, habla de este hombre que yo lo muestro para que ustedes lo vean, que es el hombre que cambió México en lo moral, en lo espiritual, y comienza a trabajar para su gente, en el idioma sencillo, fácil de el pueblo mexicano. Ahí está en la conferencia de prensa que hace todas las mañanas. A las 6 de la mañana sale con su gabinete y responden todas las preguntas del público. Aquí está con su pueblo, un hombre sencillo, camina sin guardaespaldas, no necesita guardaespaldas, no necesita protección, ha puesto en venta el avión presidencial y él viaja como cualquier ciudadano en aviones de rutina, donde viajamos todos nosotros. Voy a hablar mucho más de López Obrador. Quería abrir la puerta para decirles que estuve revisando el periódico de ayer y de hoy y no lo mencionan, no existe.
El único que existe es Maduro. Vamos a darle a Maduro, vamos a terminar con Maduro y después irán por López Obrador. Irán por López Obrador. Todos los que quieren cambiar, tanto los extremistas de izquierda como de derecha, no quieren que cambien, porque ambos están involucrados en la gran corrupción en nuestros países. Se habla de Macri, se habla de Bolsonaro, siempre en positivo de ellos dos. Se habla todos los días en todos los periódicos, hasta de Guaidó. Hasta de Guaidó ya lo conoce la gente, pero no se habla de este hombre que fue alcalde del México, el mejor alcalde según todos los diarios internacionales que ha habido en la historia de Sudamérica. Y ahora como presidente revoluciona las conciencias, lanza un mensaje extraordinario y López Obrador dice: yo soy progresista, quiero el progreso de México, no el progreso de unos cuantos. Miren la gran diferencia. Y este hombre realmente extraordinario, aquí en la prensa del Perú no tiene una sola línea y el pueblo no lo conoce. Por eso yo lo muestro en el Perú, que este es el hombre que necesitamos nosotros. Este es el hombre que necesita el Perú. Un hombre así, por supuesto, no él, ¿no? Un hombre así. Con los pantalones bien puestos, con solvencia, con tranquilidad, con serenidad, con experiencia. Un hombre que no le teme a la prensa, que más bien le dice a la prensa: ustedes hagan su trabajo, ustedes son periodistas, y yo hago el mío, vamos juntos. Ustedes hagan su trabajo, yo hago el mío. Ustedes informan en la tarde, yo informo a las 6 de la mañana. Y ahí tienen las dos noticias, las de ustedes y la mía. No se ha tirado contra la prensa. Sin embargo, en las redes sociales es el más visto en todo el mundo, Andrés Manuel López Obrador de México. Y aquí, en la prensa y canales de televisión en el Perú, no existe. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta cómo la prensa está comprometida con la mafia aquí? Entonces es muy difícil hacer país si no existe un verdadero ejercicio de la libertad de expresión, que nosotros los vamos a dar a través de las redes sociales, a través de los medios que quieran compartir con nosotros nuestras ideas, porque no nos podemos prestar más a Odebrecht, a la mafia, a los negociados. ¿De qué se habla en el Perú? Siempre de negociados, de mafia, de tramposos. ¿Y quién hace algo para combatirlas? ¿El presidente de la República, ustedes creen que quiere hacer algo? Sinceramente, si quisiera hacer algo ya lo hubiera hecho. Las 10 vigas maestras, terminar con la impunidad, terminar con la corrupción, meter preso a los que roban, no a los que roban, como dice Pérez Obrador, una gallina, un celular, una bicicleta. No, él le llama a los cuellos blancos, palabra que se copiaron acá para calificar a la mafia del Callao. Pero él se refiere a los cuellos blancos, aquellos intocables que durante décadas han manejado México, robándole al Estado, haciendo obras que nunca se terminaron, sobrevalorando obras en dimensiones colosales, robándose el petróleo, sacándolo de los ductos y vendiéndolo en competencia desleal a precios más baratos, por supuesto, por las grandes mafias en silencio cómplice con los gobiernos anteriores. Este hombre ha recuperado la moral de su país y la moral es lo más importante de una nación. Yo felicito que exista un hombre que puede cambiar la historia de México, país que quiero, que conozco, desde la época en que iba a entrevistar a sus artistas, en la época que empecé en la televisión y desde muy niño que viajaba con mi padre a México, cuando mi padre me decía: este es un país donde hay un patriotismo, Ricardo, admirable. País de grandes artistas, país de grandes escritores, país de grandes poetas, país de pésimos presidentes. Esa fue la desgracia. Le hicieron una pregunta a Pérez Obrador y le dijeron: díganos usted, ¿cómo se cambia un país tan corrupto como este? Dijo: de la cabeza. Si el presidente no es corrupto, nadie se atreve a robar. Si el presidente roba, todos roban.
Así de fácil. Por eso, las 10 vigas maestras de Ricardo Belmont, en sus palabras y en sus formas, las está aplicando el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador. Y digo esto con muchísimo orgullo porque no es que venga a tirarme la parte ahora y decir yo tengo las 10 vigas maestras, las acabo de ver, no. Las estuve escuchando y son las mismas que las mías, presentadas hace más de 10 años en RBC, en mis programas. Se rieron, se burlaron, no. Bueno, me alegro que un hombre en México, 10 años menor que yo, tenga el tiempo, la salud, la fuerza espiritual, la valentía para poder llevar adelante lo que alguna vez yo quise hacerlo. A mí me ganó el reloj, me ganó el tiempo, me venció la vida. Pero nunca es tarde para expresar ideas, para expresar sentimientos, para decirles que en las manos de este hombre está el futuro también de América Latina. La prensa lo silencia. La prensa no quiere hablar de Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué hace el presidente Manuel López Obrador? Muy simple. Yo ya no tengo que ir a los canales de televisión a que me interroguen, me cuestionen, me traten de masacrar los periodistas, que además ya está demostrado que recibían plata, recibían sobres de dinero de las corporaciones para hacer los grandes negocios junto con los canales que los contrataban. Esos periodistas no se asoman a la conferencia de prensa. Ha llegado un nuevo caudal de periodistas que son aquellos que en las redes sociales están superando el 1.000.000 de vistas todos los días. Y yo creo que ese es el periodismo que debe imperar en el Perú, a través de los medios de comunicación libres que nunca han recibido dinero del Estado, los medios de comunicación que quieren al Perú y que se juegan por el Perú y que no están comprometidas con las corporaciones que manejan a los políticos y que como consecuencia manejan las arcas del Estado. Este fue mi comentario de hoy. Muchas gracias y recuerden, Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el presidente de México, que a los 60 días de gobierno cambia la historia de ese país. Podemos decir que es el inicio de una nueva etapa que podemos nosotros mirar, observar